Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de Honduras porque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro le declaró el día jueves la guerra contra la extorsión que ejercen las pandillas sobre los comerciantes, un flagelo que ha dejado centenares de muertos y muchos negocios en la ruina. Frente a esto, desde el pasado domingo, más de 600 policías militares patrullan en las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua en esta lucha contra las bandas criminales. Salomón Tiziano Bredel es analista para Centroamérica del International Crisis Group. Gracias a Tiziano por estar con nosotros esta mañana de martes en Directo América de France 24. Y le pregunto, para comenzar nuestra conversación, sobre la situación actual de las pandillas en Honduras y qué tan grave es la extorsión en ese país centroamericano. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y buenos días. Xiomara Castro efectivamente tuvo que responder a lo que era digamos, un llamado creciente, una presión popular creciente respecto al tema de la extorsión, que es un fenómeno muy difundido, aunque históricamente concentrado en las ciudades más grandes del país, que son Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula en el norte, y algunas otras ciudades. Pero el tema es que la percepción fue que en este año, donde hubo una transición de tareas de seguridad pública, donde la presidenta Castro, en su idea de desmilitarización, le quitó el control de los centros penales y de las actividades antimaras y pandillas al ejército y se los dio a la Policía Nacional Civil, que pero posiblemente no estaba preparada todavía para pues, expandir tanto sus operaciones. Bueno, este año parece que a razón de esto, este fenómeno estuviese creciendo, incluso territorialmente, geográficamente, estaba llegando a territorios muy lejanos, muy rurales, el departamento de Santa Bárbara y Copán en el occidente, Choluteca en el sur, Colón en el centro, y efectivamente, además, fue un tema de que no es fácil, digamos, calcularlo en términos de número, porque a nivel de denuncias no está bien estructurada, digamos, la recuperación de datos, pero a nivel mediático sí se les dio mucho peso, había tomado una relevancia enorme, incluso pues los transportistas habían hecho un paro por la ciudad de Tegucigalpa muy fuerte para pues, protestar contra el hecho de que sí, sentían que había una cierta inoperancia contra la extorsión. Tiziano, pero también este problema, digamos, no viene desde estos años recientes, sino incluso 12 u 8 años atrás, porque también la mandataria Xiomara Castro dijo que frente a estos últimos 8 años de su antecesor, Juan Orlando Hernández, un cartel de drogas pues se permeó en todas las instituciones del Estado, elevando evidentemente la violencia, la extorsión, la formación de más organizaciones criminales. ¿Qué tan cierto hay sobre esta declaración de Xiomara Castro de la permeabilidad de las instituciones por parte de bandas criminales durante los últimos años de Juan Orlando Hernández? Bueno, en Honduras seguramente hay una debilidad histórica de las instituciones, desafortunadamente una corrupción bastante, digamos, que tiene un alcance bastante amplio dentro de las instituciones. Esto ha sido empeorado por el golpe de Estado, que ha sido utilizado por estructuras criminales, sobre todo dedicadas al narcotráfico, para expandir sus operaciones y aprovechar del caos, un poco del debilitamiento de las instituciones para, pues, infiltrarse, por así decirlo, en varias instituciones, no solo a nivel político, sino a nivel judicial, en las fuerzas de seguridad, etc. Además, hay un tema que es una deuda histórica que tiene el país, que es el control de las cárceles. Desde ahí llegan la mayoría, o por lo menos buena parte de las llamadas extorsivas de parte de los cabecillas de maras y pandillas. Y a pesar de que el gobierno de Juan Orlando Hernández había intentado poner el control bajo los militares, pensando que pues hubiese eso abonase a que se tomara control de esta situación, en cambio pues esos centros penitenciarios pues han quedado como centros operativos de estos grupos y esto sí, efectivamente no es un problema de este gobierno en especial, sino es una deuda histórica que tiene el país. Sí, y también ante este estado de emergencia declarado por Xiomara Castro en su declaración de la guerra contra las pandillas, sobre todo la extorsión, desde ya el pasado domingo más de 600 policías militares están entonces patrullando estas fronteras con El Salvador, Guatemala
y Nicaragua. ¿Qué tanto puede evitar entonces las autoridades en estas amplias fronteras que no se sigan cometiendo actos de extorsión, sobre todo para los comerciantes fronterizos, para los comerciantes de esa zona, y que las bandas criminales, digamos, de esos otros países centroamericanos, pues sigan permeando en el interior de Honduras? Efectivamente, ahí digamos, la misión no me ha quedado totalmente clara. Si la misión es la de desincentivar o no permitir el ingreso de pandilleros, de criminales de otros estados cercanos en el país, porque se estima que ellos estén contribuyendo, ¿no?, a la expansión de este fenómeno, que es una de las posibles interpretaciones también, porque efectivamente han salido muchos pandilleros salvadoreños de El Salvador en estos meses de máxima presión, donde en El Salvador pues, se han detenido ya 58.000 personas, la mayoría de las cuales pues, efectivamente miembros de pandillas, o sea una medida preventiva para, digamos, en el momento en que se impongan esos estados de excepción, que todavía tengo entendido, pues se están identificando las zonas, la policía está sugiriendo unas 160 colonias y comunidades a la presidenta, al Consejo de Ministros, para que se apruebe un régimen de excepción en esos lugares, pero me parece que a nivel operativo no hayan empezado las operaciones de presión, entonces no sé si es una medida preventiva para controlar mejor las fronteras, para que en el momento en que haya estos operativos, aumente la presión contra las pandillas, pues se prevenga la salida de criminales hondureños a las fronteras, hacia los países vecinos. También, Tiziano, podemos ver pues toda esta cuestión de otro enfoque. Sería también una medida de presión. Digamos, la presidenta Xiomara Castro se habría visto presionada ante unos resultados, digamos, durante estos primeros meses al mando de Honduras, también en comparación con la situación en El Salvador, con el presidente Nayib Bukele. ¿Va a ser así de fuerte esta represión contra las pandillas en Honduras como la que vemos en El Salvador? Mira, a nivel mediático yo creo que es indudable que se ha visto como estos términos, ¿no? Guerra contra la extorsión, como es guerra contra pandillas en El Salvador, estado de excepción como medida a implementar, son términos que hacen parte de una estrategia mediática y operativa en El Salvador que es muy exitosa, tanto a nivel, por lo menos temporalmente, de eficacia, de resultados, como a nivel de popularidad pública, ¿no? A nivel de apoyo, creo que más del 80% de los salvadoreños en cada encuesta pues dice sí, están contentos con lo que está haciendo Bukele. Y esto se expande más allá de las fronteras de El Salvador. Son medidas que circulan en videos y tal, entonces hay un apoyo muy grande a nivel regional a lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Entonces, retomar el discurso posiblemente pues tiene ese objetivo de intentar pues, ganar puntos políticos, ¿no? Como se está haciendo en El Salvador. A nivel práctico, pero yo creo que no sea posible. Tiene mucha limitante, o de Xiomara Castro, para implementar un estado de excepción tan amplio y tan fuerte como lo está haciendo Bukele en El Salvador. En primer lugar, porque no tiene capacidad operativa. O sea, las fuerzas policiales y de seguridad, perdón, militares en la seguridad pública en Honduras son unos 38.000, si no estoy mal. En El Salvador son 45 hasta 50.000, recientemente con la expansión del ejército, en un país que es casi la mitad de extensión y de población. Las cárceles están completamente ya desbordadas, muy pocas, muy pequeñas en Honduras, y ya tienen un 300% de capacidad, entonces sería muy difícil prever como que se inflen otra vez más. Y a nivel, sobre todo, digamos, de control de todas las instituciones de parte de Xiomara Castro, esto le falta. Bukele ya tiene influencia en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el órgano judicial y tiene el control de las fuerzas de seguridad, por lo cual no ha enfrentado ningún tipo de presión, de crítica, de debate sobre la constitucionalidad de extender indefinidamente este estado de excepción. No ha habido rendición de cuentas sobre pues, posibles detenciones arbitrarias o muertes que estén ocurriendo en las cárceles, porque hay un control muy férreo, muy fuerte sobre las demás instituciones, incluso las que tienen que velar por los derechos y que tienen que investigar los hechos. Entonces, en Honduras
Xiomara no tiene este tipo de influencia, este tipo de control, por lo tanto puede que lo implemente a nivel localizado por un tiempo, pero me resultaría muy difícil creer que lo vaya a extender y expandir tanto a nivel nacional en el tiempo porque va a enfrentar mucho más obstáculos. Ahora, Tiziano, eso el caso, digamos, de Honduras y El Salvador, pero nos salimos de las fronteras de estos países también para hablar de esta región centroamericana. ¿Sería también, con el último paso de Honduras, una medida de presión que puedan sentir los otros gobiernos de la región centroamericana como para tomar más medidas contundentes contra las bandas criminales, contra el crimen organizado, en este caso también las pandillas, para que sea también más un esfuerzo conjunto entre toda la región centroamericana, la lucha contra este flagelo? Bueno, seguramente hay muchos ojos puestos sobre lo que está ocurriendo en Honduras, sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Si esta estrategia de estado de excepción, que se traduzca posiblemente en un aumento de capturas y de presión sobre estos grupos criminales, pero tiene unos resultados positivos también en Honduras en reducir los índices de violencia y de criminalidad, es indudable que cada vez más gobernantes, no solamente en Centroamérica, sino en toda Latinoamérica, pues estén pendientes de ver si pueden replicar este tipo de medidas, cada quien con sus limitantes, como por ejemplo la que estaba describiendo sobre Honduras, pero que puedan, incluso solamente a nivel discursivo, ¿no? Intentar pues aprovechar de este tipo de estrategia que parece tan exitosa a nivel político y a nivel operativo. Yo creo que sobre todo Guatemala está mirando muy de cerca este fenómeno, incluso pues entra en un año electoral y por Sí. lo tanto pues podría ser esto un elemento que podría jugar en algún papel en la campaña incluso. Estamos hablando, Tiziano, digamos, del problema, pero yéndonos un poco también al origen, como iniciamos nuestra conversación, se trata también de una permeabilidad de las instituciones en Centroamérica que no son tan fuertes, ¿no? Contra también la corrupción y con otros intereses de bandas criminales que de alguna manera han llegado hasta el poder. ¿Cómo hacer realmente para fortalecer estas instituciones y para que esto no siga pasando desde el origen, ¿no? Desde el origen del Estado? ¿Y por qué también, una segunda pregunta ya también para finalizar nuestra conversación, Tiziano, con toda la ayuda de Estados Unidos, económica y digamos apoyo político, ¿por qué también la región centroamericana no ha podido luchar contra todo esto? Digamos que también está la corrupción, volvemos a la primera pregunta, sería el origen de todo, ¿dónde están esos fondos también que ha invertido Estados Unidos en esta región? Claro, mira, te voy a usar las palabras de un fiscal con el que hablé hace poco tiempo. Si la cabeza está mal, el cuerpo no puede estar bien. Entonces, el problema realmente es muy de fondo, porque hay mucha gente comprometida en las instituciones, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en las fuerzas de seguridad, en los juzgados, pero si la voluntad política es la que falta, porque hay algún tipo de involucramiento en algunos casos pues al más alto nivel. Lo mismo con Juan Orlando Hernández, que ahorita está enfrentando juicio por narcotráfico en Nueva York, pero también hay casos, ¿no? de indicios de corrupción de alto nivel, incluso en el gobierno de Guatemala y bueno, en general los gobiernos de la región. eh, si ahí está, digamos, si hasta ahí han llegado los intereses de grupos criminales y de corrupción y se dedica más tiempo, de hecho, y más recursos a intentar, por ejemplo, perseguir a exfiscales de la CICIG, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, como es el caso de Guatemala, ¿no? Y incluso opositores políticos, no va a jugar al favor, ningún favor, digamos, para la efectividad, la eficacia de las instituciones en luchar contra la criminalidad. Entonces, realmente habría que tener un cambio y una mayor voluntad política Sí. desde arriba y claramente habría que potenciar y proteger y mejorar las condiciones de trabajo de los juzgados y de los fiscales que llevan decenas, si no centenares de casos a la vez y Sí. no están desbordados y enfrentan mucho peligro porque estas bandas criminales pues, tienen mucho poder y incluso pues, de amenaza y de violencia contra ellos mismos.